recordar esto. Bueno, acá nosotros tenemos que un piloto está volando sobre una carretera, este es el piloto, este es el avión donde están volando. Dice, al pasar entre dos postes A y B, estos serían los postes, indicadores de milla, encuentra que los ángulos de depresión a cada uno es de 30 grados. Es decir, un ángulo de depresión es cuando uno, este es la horizontal y uno mira hacia abajo. Entonces este es el ángulo de depresión. Contrario es cuando uno está, por ejemplo, acá y mirara con un ángulo de elevación, ¿no? Ese se llama ángulo de elevación. Con respecto a la horizontal, si yo estoy mirando hacia un edificio arriba, una antena, algo, eso es un ángulo de elevación. Si estoy mirando para abajo, como acá, este es un ángulo de depresión. Entonces, mira uno de los postes con un ángulo de depresión de 30 grados y al otro con un ángulo de depresión de 45 grados. Bien, estos ángulos acá hay que recordar esto. Esto entre paralelas, esto y estas líneas son paralelas, y este ángulo de 45 es igual a este de 45 por esto, por ser ángulos alternos internos, entre paralelas son iguales. Lo mismo ocurre con este 30 con este 30 son iguales. Y luego acá tengo dos maneras de sacar este ángulo. O hago 180 menos la suma de los dos, que es lo mismo que los tres estos me den 180, que va a ser 180 menos la suma de estos dos. Así que es lo mismo, 40 más 30 me da 75. Así que a esos 180 le resto los 75 y esto me dará 105. Este es el ángulo que quedaría ahí. Bueno, acá, si nosotros ahora eh, tomamos este triángulo y trasladamos este triángulo acá, supongamos que este era un ángulo de 30 grados y este el de 45, para que lo vamos a hacer distinto para que se noten. Bien, acá tendríamos nosotros, esto es 30 grados, esto es 45 grados y esto es 105 grados. Acá iría el piloto. Ahora dice, esto es 5 millas de distancia. Determine la distancia del aeroplano al poste con ángulo de depresión de 30 grados, es decir, esta distancia que le voy a llamar D. Y determine la altitud del aeroplano. Bueno, me está pidiendo esta altura. La altura siempre es perpendicular a la base, pero determine la altitud del aeroplano. Está bien. Estos postes, si bien yo los hice así, pero acá seguramente estos postes son postes pequeños porque claros, ya sé, son esos postes chiquitos que hay en las rutas, ¿sí? Yo lo hice alto acá, así que esa cantidad se va a despreciar. Es como si fueran estos, ¿sí? Fueran estos postes acá, fueran postes pequeños, ¿sí? Como decía, postes, indicadores de millas, está bien. Acá yo lo hice exagerado. Esto me está pidiendo la distancia. Como estos postes son pequeños, no tienen más de 30 centímetros de altura, así que esa medida se desprecia. Si no, acá me hubiera dicho, mire, el alto del poste es tanto. Así que esta es la altura H que nosotros tendríamos que averiguar. Muy bien. Con esto lo vamos a resolver con el teorema del seno, el teorema del coseno. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos este lado y tenemos estos dos ángulos, así que esta distancia D la podríamos hacer con el teorema del seno, la primera pregunta. Diríamos que D sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 45 grados, va a ser igual a... bueno, acá no vamos a poder sacar esto. ¿Sí? Así como está, no podríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos otro dato acá, ¿ves? Este dato, no, sí, tenemos este 5. 5 millas sobre el seno del ángulo opuesto. Sí, está bien, podemos. Ahí está.
D sobre el seno de 45 es igual a 5 sobre el seno de 105. Así que ahí lo que podemos hacer inmediatamente es productos cruzados, decir D por el seno de 105 grados es igual a 5 por el seno de 45 grados. Despejo D y esto me queda 5 por el seno de 45 grados, todo esto sobre el seno de 105 grados. Y ahí hago ese cálculo. Hace ese cálculo igual así lo verificamos. 5 lo voy a hacer yo por el seno de 45 grados dividido el seno de 105 grados. Todo esto me da 3,66. Bueno, esto entonces vale 3,66 millas. D es igual a 3,66 millas. Siempre hay que usar la unidad que nos están dando en el problema. Esta sería la distancia del piloto acá hasta el que tiene el ángulo de depresión de 30 grados. Luego nos dice determine la altitud del aeroplano. Bueno, nosotros para sacar la altitud del aeroplano podríamos tomar este triángulo, cortarlo acá y venimos acá y de este triángulo, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos D, que sabemos que vale 3,66. ¿Qué más conocemos? Nada, conocemos este ángulo que es 30 grados y nada más, porque este ángulo de acá no lo conocemos. Si nosotros queremos sacar esta altura, podemos usar el teorema del seno también ahí, ¿ves? Tranquilamente podemos decir que 3,66 sobre el seno del ángulo opuesto, el ángulo es 90 grados, esto es igual a h, que no lo conozco, sobre el seno de 30 grados, ¿sí? Con teorema del seno, esto lo voy a resolver. Entonces, hago productos cruzados y resuelvo. Digo 3,66 por el seno de 30 grados es igual a h por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados da 1, así que h por 1 va a ser h. Y 3,66 por el seno de 30, eso me da 1,83. 1,83. H por 1 es h, y esto va a ser, h va a ser 1,83. Por lo tanto, la altura es 1,83 millas. Esa sería la altura que se encuentra de distancia esa aeronave del piso, digamos. Muy bien. Bueno, acá tenemos otro problema. Lo ideal, el que está viendo este video, pause el video, haga el dibujo, haga un gráfico y después pone play y sigue a ver cómo le quedó acá. Bueno, nosotros hacemos un dirigible que está suspendido en el aire, hacemos un camino recto, dice que esto está a 400 pies de altura, así que marcamos estos 400 pies de altura. Dice que va de un camino recto del estadio a este planetario y nos dice que el ángulo de depresión del dirigible, este sería el dirigible, al estadio es de 32 grados. Depresión, acuérdense, siempre es con respecto al horizontal hacia abajo. Es el ángulo de depresión y del dirigible al planetario es 23 grados. Si la distancia del dirigible al estadio es de 30 pies, es decir, nos están dando esto, 30 pies, esta distancia de acá a acá, entonces nos pide encontrar la distancia entre el estadio. No, dice, si la distancia del No, profe, dirigible. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. claro, sí. Estaba poniendo Del mal. dirigible al estadio. Eso es lo que me están pidiendo, en realidad, lo que puse abajo. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Porque lo que nos están dando es la distancia del dirigible al estadio, es de 30 pies, así que del dirigible al estadio es de 30 pies, esto es lo que me están dando de datos. Perfecto.
Entonces ahora yo voy a trasladar, voy a hacer un triángulo acá y voy a decir, este es el triángulo que me estaban dando ellos. ¿Sí? Voy a hacer este triángulo hasta acá. Y acá voy a poner la información. Voy a decir, bueno, si este ángulo es de 23 grados, este ángulo también es de 23 grados porque son alternos internos. Y este también es de 32 grados. Por lo tanto, este ángulo lo puedo averiguar también. Así que tengo este que vale 32 grados, este que vale 23 grados. Y este va a valer 180 menos la suma de estos dos. Así que esto es 30 más 20 es 50. Esto es 55. 180 menos 55. Así que esto es 5, 125. 125 grados. Y esta distancia es 30 pies. Y nos están pidiendo X. Así que teorema del seno. Esto se resuelve con el teorema del seno. ¿Ve? Yo hago 30 sobre el seno del ángulo opuesto, que es 23 grados, igual a X, que es lo que quiero averiguar, sobre el seno de 125 grados. Directamente ahí hago productos cruzados y digo 30 por el seno de 125 grados es igual a X por el seno de 23 grados. 30 por el seno de 125 grados es igual a X y paso dividiendo el seno de 23 grados. Tomo mi calculadora y hago ese cálculo. Digo 30 por seno de 125 grados igual dividido seno de 23 grados. Todo esto me da 62,89. Esto es 62,89 me da X. Directamente esto le puedo poner 62,9 pies. Esa sería la distancia que nos están pidiendo que averigüemos esta X. Esta sería la solución de este problema. Muy bien, muchas gracias. Si nos pidieran esta, haríamos también teorema del seno, diríamos 30 sobre el seno 23 y este es D sobre el seno de 32 y con el teorema del seno podríamos resolver todo esto. Estos 400 en realidad no lo necesitamos, no es necesario. Es decir, estos 400 servirían si usáramos razones trigonométricas, porque tomaríamos un triángulo rectángulo y con este dato y con este ángulo eh, podríamos sacar esta mitad, esta partecita acá, que no es la mitad, es una parte. Y después al revés sacaríamos esta otra parte y la sumaríamos. Pero con el teorema del seno esto se puede sacar directamente. Así quedaría bien. Bueno, acá tenemos tres ciudades. Tenemos la ciudad de Ushuaia, la ciudad de Río Grande y la ciudad de Tolwyn. La ciudad de Ushuaia a Tolwyn, vamos a decir que son 98 kilómetros, ¿sí? 95 kilómetros, no son 95 kilómetros. 95 kilómetros. Y de Tolwyn a Río Grande, vamos a poner que son 110 kilómetros. Estas ciudades, ¿sí? Entre esto hay un ángulo acá de 100 grados, ese sería. Entonces, nos dicen, mire, conocemos dos lados y su ángulo comprendido. Entonces, lo que queremos saber nosotros es la distancia de Ushuaia a Río Grande. Si yo quisiera usar el teorema del seno, no podría, porque primero no conozco este ángulo. Tampoco conozco este ángulo, es decir, tendría que conocer dos ángulos para poder hacer eso. Y conozco uno solamente. Así que acá la única que me queda es aplicar el teorema del coseno, que dice que cuando tengo dos lados y su ángulo comprendido, puedo aplicar el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? X al cuadrado, que es el lado que no conozco, debe ser igual a 95 al cuadrado más 110 al cuadrado menos el doble producto de 95 por 110
por el coseno del ángulo comprendido, que es 100 grados. Entonces vamos resolviendo estos cálculos. Decimos 95 al cuadrado más 110 al cuadrado. Esto ya lo voy haciendo, me da 21.125 menos. Acá voy a poner 2 por 95 por 110. Eso me da 20.900 por el coseno de 100 grados. El coseno de 100 grados da menos 0,17. Bueno, acá resolvemos estos cálculos. Esto nos da 21.125. Acá está atento. Acá hay una multiplicación. Así que primero debo resolver este producto. Esto va a ser menos por menos, me va a dar más. Y ahí multiplico 20.900 por 0,17. Eso me da 3.553. Esta x al cuadrado queda como está. Esta x al cuadrado por ahora queda como está. A estos 3.553 le sumo los 21.125. Y eso nos queda 24.678. Finalmente el cuadrado pasa como la raíz cuadrada de esto y esto me da 24.678 y la raíz cuadrada de eso es 157. 157,09, así que aproximadamente 157 kilómetros aproximadamente daría esto. Este ángulo en la realidad tendría que ser un poco más, tendría que dar como 120 porque la distancia en realidad acá es casi 200 kilómetros. Así que este sería un problema de teorema del coseno. ¿Cuándo uso el teorema del coseno? Cuando tengo dos lados y su ángulo comprendido. O cuando tengo tres lados también. Este teorema se utiliza cuando uno tiene dos lados, su ángulo comprendido, o tres lados, como en este caso, por ejemplo. Si yo tuviera un triángulo en donde me dice, mire, de este triángulo solamente conozco este lado que vale 5 metros, este lado que vale 6 metros y este lado que vale 8 metros, y no conozco ni el ángulo alfa, ni el ángulo beta, ni el ángulo gamma. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, teorema del coseno. Si yo me paro en el 8, digo esto va a ser 8 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble producto de 5 por 6, siempre por el coseno del ángulo comprendido, es decir, el coseno de beta, que es el opuesto al lado que estoy averiguando. Resuelvo esto me da 64, esto es 25, esto es 36, esto es 2 por 5, 10, y por 6 es 60 por el coseno de beta. Acá sumamos esto me da 50, 61, esto me da 64 menos 60 por el coseno de beta. Acá si yo paso digo 64 menos 61, me queda menos 60 coseno de beta. Esto me da 3. Y ese menos 60 pasa dividiendo. Y ahora hago 3 dividido 60. Eso me da 0,05. Entonces vengo acá y digo, esto es menos 0,05 igual al coseno de beta. Como no conozco el ángulo, acá tengo que poner en mi calculadora coseno a la menos 1 de menos 0,05 y eso es lo que me va a dar el ángulo. Hago shift coseno de 0,05 y esto me da 87 grados, 8 minutos. Entonces, digo, el ángulo esto me da 87 grados, lo voy a redondear a 87 grados. Ahí calculé un ángulo. Ya una vez que uno conoce un ángulo, puede usar el teorema del seno, porque este ángulo ya lo conocemos, decimos vale 87 grados. Entonces, para calcular gamma, por ejemplo, puedo usar el teorema del seno y digo 5 sobre el seno de gamma es igual a 8 sobre el seno de 87 grados.
Y ahí resuelvo esto, hago productos cruzados, digo 5 por el seno de 87 grados es igual a 8 por el seno de omega. Y ahora digo 5 por el seno de 87 grados y esto lo paso dividiendo. Hago este cálculo, 5 por el seno de 87 grados dividido 8. Eso me da 0,62 igual al seno de omega. Y ahora hago seno a la -1 de 0,62 en mi calculadora, que es lo mismo que escribir el arco seno de eso. Digo shift seno de 0,62 y eso me da 38 grados aproximadamente. Muy bien, ya sacamos este ángulo que vale 38 grados y ahora para sacar el otro, sumamos el 87 más el 38 y a eso se lo restamos 180 y esto nos va a dar 55 grados, ¿sí? Eso es lo que nos darían estos ángulos aproximadamente. Si yo quiero verificar esto, una manera de verificar, si bien no me va a dar exacto, exacto, porque yo redondeé acá los ángulos, pero me debería dar bastante aproximado. Si yo pongo en mi calculadora, verificar 5 sobre el seno de 38 grados igual a 6 sobre el seno de 55 grados igual a 8 sobre el seno de 87 grados, todas estas operaciones me deberían dar medianamente lo mismo. Si hago 5 dividido seno de 38 grados, me da 8,12 esa relación. 8,1213. Si hago 6 dividido seno de 55 grados, me da 7,32 esto. Y si hago 8 dividido seno de 87, esto me da 8. Bueno, estos dan aproximadamente igual porque yo esto lo fui redondeando, ¿sí? Pero si uno lo tomara con exactitud, estos darían sumamente aproximados. Así que esto es más que nada para ver si me dan tres lados, uso el teorema del coseno. Si me dan dos lados y su ángulo comprendido, como acá, uso el teorema del coseno. En cualquier otro caso, uso el teorema del seno, como hicimos en estos casos que hacíamos un lado sobre el seno del ángulo opuesto igual a un lado sobre el seno del ángulo opuesto. Muy bien. Acá va. A ver, para. No recuerdo.